En abril del año de 1979, siendo casi unos adolescentes, participamos en el primer foro por los derechos humanos y las libertades democráticas. En dicho acontecimiento participaron figuras del Partido Liberal, Conservador, comunistas y otros grupos marxistas. O sea, prácticamente fue un hecho pluralista. Dentro de las personas que participaron, destacadas en ese foro por los derechos humanos y las libertades democráticas, estaba Luis Carlos Galán, del Partido Liberal, J. Emilio Valderrama, del Partido Conservador, Roberto Gerley, también estaba Gerardo Molina, y como hecho importante estaba el jurista Alfonso Reyes Echandía, que posteriormente murió en 1985 en la toma del Palacio de Justicia, siendo presidente de la Corte Suprema de Justicia. Este hecho fue vital para la defensa de los derechos humanos, dado que en ese momento existía el Estatuto de Seguridad y había una cantidad de presos del M-19 por haber robado unas armas en el Cantón Norte. Los principales dirigentes del M-19 se encontraban presos, principalmente en La Picota. Y a raíz de esto, posteriormente vino una delegación de Amnistía Internacional a Colombia. Cabe destacar que en el primer foro por los derechos humanos, una de las personas que participó dentro de los miembros del Partido Comunista fue el padre del actual candidato presidencial Iván Cepeda. Participó Manuel Cepeda Vargas, uno de los principales dirigentes del Partido Comunista Colombiano. Estas referencias las hacemos básicamente por el oportunismo vulgar, por llamarlo así, que ha tenido el comunismo marxista en Colombia. Porque decir que los comunistas son defensores de los derechos humanos, eso es un verdadero exabrupto. Claro que dentro de ese oportunismo también dicen que son ecologistas, feministas, antirracistas, y aparecen dirigiendo sindicatos. Y eso tiene sus connotaciones históricas, porque cuando se habla de que son feministas o defienden el feminismo, pues la lucha del feminismo ya más de 200 años, desde la Revolución Francesa. La lucha antirracista también lleva muchos años. Y recordamos que el padre del comunismo totalitario, el señor Karl Marx, era un racista, de acuerdo a muchos documentos. También no se entiende que existan dirigentes sindicales que siguen la línea marxista.
cuando ya lo hemos dicho en otras ocasiones, el señor Karl Marx fue un esquirol que estuvo en contra de la disminución laboral a las 8 horas diarias de trabajo que impulsaba Mikhail Bakunin con huelgas. O sea que Karl Marx se portó como un verdadero esquirol. Entonces uno no entiende que los sindicalistas sean marxistas. Eso es una tremenda aberración. Pero si han habido violadores de los derechos humanos en el mundo, han sido las dictaduras comunistas. Verbigracia, la dictadura en la Unión Soviética, la dictadura china, la dictadura de Norcorea, la dictadura de Cuba y las dictaduras que han existido o existieron en África comunistas, grandes violadores de los derechos humanos. Pero sin embargo se proclaman los comunistas seguidores de Marx disque defensores de los derechos humanos. Eso, pues definitivamente es una paradoja. Y también grandes violadores de los derechos humanos han sido las guerrillas comunistas en diferentes partes del mundo. Y en Colombia, pues no se quedan atrás. En un conflicto político-militar de más de 70 años, donde la violación al derecho internacional humanitario por parte de las guerrillas ha estado presente. Y de paso al país, ese conflicto político-militar propiciado por las guerrillas marxistas en Colombia le puede haber costado al país más de 400.000 millones de dólares, y le sigue costando porque siguen existiendo guerrillas marxistas en Colombia. Así es de que la candidatura del señor Iván Cepeda, pues definitivamente, si creen que es un adalid de los derechos humanos, pues no, porque su prosapia marxista lo niega. El marxismo no ha sido defensor de derechos humanos. Los verdaderos defensores de derechos humanos son los seguidores de la democracia liberal. El comunismo no, porque el comunismo se fundamenta principalmente en una serie de dogmas donde los seguidores del comunismo de Marx se creen predestinados. O sea, tienen un comportamiento de secta. Así es de que ir a poner al señor Iván Cepeda precandidato o candidato presidencial del pacto histórico como gran gestor de los derechos humanos no tiene nada de cierto, puesto que los derechos humanos los comunistas en Colombia lo han utilizado como caballito de batalla para impulsar sus proyectos políticos, así como lo dijimos anteriormente, así como utilizan el sindicalismo, el feminismo, el ecologismo. De la misma manera, los derechos humanos son un verdadero parapeto para sus intenciones políticas. Y la importancia que ha tenido Iván Cepeda, política y electoral, se ha fundamentado principalmente en el pleito que tienen con el expresidente Álvaro Uribe. Ahí es donde ha conseguido importancia política, porque nosotros, o no se le ha visto por ninguna parte cuál es
son sus tesis políticas, porque si las llega a sacar, pues tendría que hablar del materialismo histórico y tendría que hablar de la lucha de clases. Esos son los fundamentos del comunismo. Entonces se escabullen los seguidores del comunismo y del pacto histórico en que el candidato Iván Cepeda ha defendido los derechos humanos. Los comunistas han sido predadores de los derechos humanos. Eso está demostrado por sus tratos crueles, inhumanos y degradantes que le han dado a sus opositores, tanto en las dictaduras que ellos han manejado como cuando están en territorios que controlan las guerrillas. Entonces, debemos de tener claridad al respecto, porque lo vemos, que así como se firmó el acuerdo con las FARC en el 2016, quedaron cabos sueltos, como se dice por ahí coloquialmente, donde están otras guerrillas, las disidencias de las FARC, que continúan proclamándose como marxistas-leninistas. Lo mismo pasa con el ELN. Así que, teniendo en cuenta esas circunstancias, hay que saber comprender la presente situación nacional y tener como premisa que el comunismo ha sido gran predador de los derechos humanos en diferentes partes del mundo. Y en Colombia pasa lo mismo. Así es de que es un contrasentido que una persona venida de las corrientes comunistas venga a hablar como defensor de los derechos humanos. Porque dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, prácticamente todos los artículos que contienen ese texto en la práctica han sido violados por los seguidores del comunismo marxista. Y en esas condiciones hay que impulsar campañas en favor de los derechos humanos en países como Venezuela, Cuba, Nicaragua. El régimen venezolano es de manera perversa un violador de los derechos humanos. Y esa camarilla comunista chavista ha perseguido a los defensores de los derechos humanos. Entonces, cuando, por ejemplo, el señor presidente de la República, Gustavo Petro, menciona que un ataque de Estados Unidos a Venezuela llevaría a prácticamente la disolución de Colombia o Venezuela. Pero creemos que serían pocos los colombianos que se irían a inmolar por esa dictadura oprobiosa que cometió un vulgar fraude o un robo de las elecciones en el año 2024. Se robaron las elecciones en Venezuela. Y por cosas menores en Colombia, como fue lo acontecido el 19 de abril de 1970,
donde se habla de un fraude en contra del general Rojas Pinilla por cosas menores a las ocurridas en Venezuela, en Colombia se creó el grupo terrorista comunista M-19 que asaltó hace 40 años el Palacio de Justicia. Así es de que una disolución en Colombia, balcanización o fractura en el país se podría presentar si el proyecto político de Gustavo Petro sigue adelante con Iván Cepeda en el 2026. Así que la disolución del país se podría presentar no como lo plantea el presidente Petro, sino con un nuevo gobierno del pacto histórico cuyos principales partidos siguen las entelequias del comunismo marxista. La democracia liberal es la auténtica defensora de los derechos humanos. El comunismo ha sido un gran predador de esos derechos humanos. Muchas gracias.